Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Irene y este vídeo es un speed paint de una ilustración sobre Over the Garden Wall, una de mis series favoritas, así que vamos allá. Antes de empezar a grabar hice un pequeño boceto para saber más o menos cómo quería hacer la ilustración, así que lo voy a ir explicando a lo largo del vídeo. Ahora sí, en primer lugar decir que ha pasado un montón de tiempo desde que hago un vídeo, pero tenía muchas ganas de volver y qué mejor forma de volver que hacer una ilustración de esta serie que es tan maravillosa y que recomiendo tanto. Si alguien no conoce esta serie o no la ha visto, es una miniserie de 10 episodios de 10 minutos en la que dos hermanos están perdidos en un bosque, buscan la manera de volver a su casa y en cada episodio se encuentran con un conflicto distinto y con una nueva manera de entender el sitio en el que están. Y nada, es una serie preciosa, es una serie chulísima, los diseños son maravillosos y a mí de verdad es que me fascina. Entonces, ahora ya sí, poniéndonos serios, hablando sobre lo que está pasando en la pantalla. El concepto principal es que quería dibujar a la rana. La rana es mi parte favorita de la serie prácticamente y no quería que fuera muy evidente, no quería como que fueran los personajes y ya. No quería dibujar directamente a Wirt y a Greg, quizás porque el diseño de personajes y el estilo que tiene la serie son tan reconocible y tan icónico que me parece un poco difícil salirse de ahí y que funcione estéticamente. Entonces hice una cosa un poco más conceptual, entre comillas, no lo es realmente, pero elementos principales que quería que apareciesen. En primer lugar, el farol, porque es como el elemento en el que se basa gran parte de la narrativa de la serie, pero no quería dibujarlo y ya está, así que lo integré en la estructura general, porque he hecho la ilustración como si se tratase de una manta de patchwork compuesta por distintos cuadrados y en cada cuadrado hay un elemento distinto que se relaciona con la serie. Y como ya digo, no quería que apareciesen explícitamente los personajes, pero la mitad derecha de la ilustración está más o menos dedicada a Wirt y la mitad izquierda a Greg. En un primer lugar pensé en que quería un elemento dedicado a cada episodio, pero hay muchos episodios que eran un poco difíciles de reducir a un único elemento. Por ejemplo, el episodio 3 en el que se van a la escuela con los animales, o el episodio 4, el de la taberna, pero creo que los elementos más icónicos en general de la serie, como pueden ser la calabaza del episodio 2, las tijeras de Adelaide, la campana, todos esos elementos son bastante reconocibles y son como los más importantes. Ya empiezo a dibujar a Jason, que le tuve que dibujar como 3 o 4 veces porque no acababa de quedar exactamente como quería. También me disculpo por poner el cuaderno delante y tapar como prácticamente todo lo que estoy dibujando. Pero bueno, como digo, llevaba mucho tiempo sin grabar y estaba probando como un nuevo setup. El episodio del barco está representado por que es mi episodio favorito, está representado por el sombrero que lleva Jason. Y además de Jason, que es la rana, también quería que saliera Beatrice, evidentemente, porque es como la persona que les guía por todo el lugar y que les enseña un poco lo que está pasando y dónde están. Entonces me parecía un elemento muy importante. Y ahora mismo está situada arriba, pero al final la acabo moviendo un poco más abajo para poder dibujar la casa una casa en el único cuadrado que está centrado dentro de la ilustración, ya que toda la serie se basa en dos niños intentando volver a su casa.
ya terminado todo el boceto, como lo hice así en un papel un poco peor y estaba bastante manchado de borrar y de definir ciertos elementos, pues lo calqué, lo pasé a limpio y amigas, si no tenéis una mesa de luz, la ventana funciona igual de bien. Y ahora pasamos a la segunda parte del proceso, que es pintarlo todo. Estoy utilizando una mezcla entre pinturas de Arteza que llevo teniendo desde hace un montón de años. No funcionan nada mal. Y luego me tuve que comprar unas pinturas que son un poco malillas de Faber-Castell, si no recuerdo mal, porque no tenía ni un solo naranja. Y en una ilustración sobre Over the Garden Wall, evidentemente, tiene que haber naranjas. Antes de empezar, hice un pequeño estudio en digital que muestro aquí y que seguramente veáis en mi móvil en algún punto. Más que nada para entender la colocación de cada color, ya que son sobre todo cuadrados, pues quería que quedase todo equilibrado y que no hubiera como una mitad en la que predominase mucho un color frente al otro. Me inspiré mucho en el trabajo de Sophie McPike, ya que ella también introduce como muchos elementos propios del patchwork en sus diseños y trabaja con lápiz de color y con gouache así un tradicional y me flipa todo lo que hace. Y en esta pegatina que compré en un mercadillo, porque me encanta cómo está dibujado Jason y evidentemente la rana era el plato fuerte de esta ilustración, porque me encanta esa rana, es que es increíble. Y lo principal fue trabajar a través de capas, superponiendo los colores más oscuros por encima de los claros. Cuando pinte la calabaza se ve sobre todo ese proceso de empezar por los colores más claros y apretando menos a los colores más oscuros y intensificando el color. Y nada, empecé por los tonos más claros, que son los amarillos, los verdes claros, y luego fui pasando a los naranjas, los rojos y los azules para terminar. Y todos los colores más oscuros, que eran los marrones, y los detalles finales ya los hice fuera de cámara, principalmente porque se me atragantó un poco la ilustración y no sabía si iba a salir el vídeo. Entonces, bueno, dije, prefiero terminarlo fuera de cámara y ya lo muestro al final del vídeo, también para no alargarlo muchísimo, porque como digo, el proceso es bastante sencillo y no me parecía que requiriese tanto tiempo para explicarlo. Y no tengo mucho más que decir sobre esta parte del proceso, así que disfrutad de la música y nos vemos al final. Y ahora ya sí, por fin, aquí está la ilustración terminada. Como digo, llegó un punto en el que me saturé un poco, pero no sé, la verdad es que estoy bastante contenta con cómo ha quedado, sobre todo a nivel de diseño, a nivel de concepto y de todos los elementos que he ido describiendo. Y aquí está en toda su gloria.
De verdad tengo muchas ganas de volver a hacer vídeos, así que si tenéis cualquier sugerencia o hay algo que queráis ver en el canal, por favor hacedmelo saber en los comentarios. Ya tengo algunas ideas para nuevos vídeos, así que con suerte nos veremos dentro de poco. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo.